Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Introducción al Evangelio de Mateo. Estaré haciendo una introducción no muy extensa, pero sí lo necesario para que entendamos el propósito del Evangelio de Mateo. Así pues, vemos que cada uno de los evangelios tiene su propia característica. Por ejemplo, Marcos enfatiza el carácter de Cristo como siervo. Lucas, por otro lado, destaca la humanidad de Cristo. El apóstol Juan pone de manifiesto la deidad de nuestro Señor. Y Mateo, por su parte, revela la realeza del Señor Jesucristo. Además, también Mateo hace un despliegue de características que lo hacen singular entre los evangelios, ya que Mateo, testigo del primer orden de la vida y ministerio del Mesías, es usado por Dios para escribir de manera ordenada y también didáctica los acontecimientos relacionados con el cumplimiento de la antigua promesa hecha por Dios. Mateo también evidencia su capacidad literaria en el uso del idioma griego, koiné, pero además manifiesta un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y una comprensión asombrosa del mundo religioso y político de la generación en la que le tocó vivir. De manera que eso explica, al menos en parte, que el Evangelio de Mateo ha sido el más estimado en la tradición cristiana y también el más comentado y estudiado. Comienzo pues con Mateo capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesucristo, ya que literalmente se lee Libro de Génesis de Jesús Cristo. Esto es el registro de su antepasado según la carne, ya que la traducción literal del título de la genealogía puede verterse a la letra como Libro de la genealogía de Jesucristo. Nótese que este título aparece de este mismo modo en varios mensajes, por ejemplo, de Génesis capítulo 5 versículo 1, donde dice: Este es el libro de las genealogías de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Y también Génesis capítulo 10 versículo 1, donde dice: Estos son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jefet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Nótese que el sentido está en la historia o orígenes de Jesús. Es interesante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento comienza con un libro de Génesis. El primero se inicia con el origen de toda la creación, la genealogía del mundo, mientras que el segundo comienza con la genealogía del Creador del mundo. El principio del Evangelio permite plantearse la pregunta de si este es el título general que Mateo dio a toda la obra, o es, por otro lado, es simplemente un encabezamiento del escrito. Pero más bien debe de entenderse como el encabezamiento de las genealogías, y que abarca el párrafo hasta el versículo 17, ya que en el versículo 18 hay otro encabezamiento que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. La expresión libro de las genealogías debe de aplicarse a titular, la lista o registro de nombres, ya que para un hebreo, y el Evangelio está dirigido primariamente a ellos,
las genealogías tenían una notable importancia. Ya desde la ocupación de Canaán, la distribución de las tierras se hizo por casas, familias y tribus, como la ley de Moisés había establecido en el libro de Números, capítulo 26, versículos 52 al 56. Pero al regreso del cautiverio en Babilonia, quedaban excluidos del sacerdocio aquellos que no podían demostrar documentariamente su descendencia hasta Aarón, en el caso de los sacerdotes y todos los sacerdotes y levitas, su pertenencia a la tribu de Leví. Aquellos que no pudieron hacerlo fueron apartados del cuerpo sacerdotal. Esdras capítulo 2 y los versículos 62 y 63 dice: Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdotes para consultar con Urim y Tomín. Así pues, ellos buscaban su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron además excluidos del sacerdocio. En la nación, la sucesión real estaba vinculada con la tribu de Judá y con la descendencia también de David, el rey escogido conforme al propósito de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 36, dice: Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara para todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Y también el primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 4, dice: Mas por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Así pues, el propósito de Mateo es mostrar que Jesús era hijo de Abraham, es decir, de su descendencia. No tanto para mostrar que era un hebreo legítimo, no incorporado de otros pueblos, sino más bien vinculado con el primer depositario de la promesa dada por Dios, de que el Cristo, el Mesías prometido, descendería de él. Génesis capítulo 12 y versículo 3 dice: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Génesis capítulo 22, versículo 18 dice: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedecites a mi voz. Además, se relacionaba también con Abraham en la esfera de los hombres de fe, ya que mereció ser llamado Padre de los creyentes. Romanos capítulo 4 y versículo 16 dice: Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y además, como dice, en quien todas las naciones serán benditas. Gálatas capítulo 3 y versículo 8 dice: Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones. La relación de Jesús con David, especialmente con la línea de sucesión del trono, era también importante, y lo era para demostrar que en Jesús concorrían los derechos al reino y de David también la ascendencia mesiánica,
conforme a las promesas que le fueron dadas. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Los judíos, ellos esperaban al Mesías, a quien llamaban Hijo de David. En el Evangelio se aprecia que los que reconocían a Jesús como el Mesías anunciado, le llamaban ellos Hijo de David. Se trata aquí de una genealogía descendente desde Abraham hasta Jesús. Y Mateo utiliza aquí dos de los nombres o títulos del Señor. Primero aparece el de Jesús, nombre del hombre conforme a lo que Dios mismo dispuso por medio del ángel. En Mateo, capítulo 1 y versículo 21, dice: Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Note que la expresión es latina, procedente del griego forma helenizada de la hebrea Yeshua, a su vez forma también abreviada de Jeshua, nombre que llevó, entre otros, el sucesor de Moisés. Por ejemplo, en Josué capítulo 1 y versículo 1, y que aparece también en la profecía, en Zacarías, capítulo 3, versículo 1, donde dice: Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La forma abreviada del nombre tiene un marcado énfasis verbal, que da como significado a la palabra Él ciertamente salvará. El nombre personal de Jesús se añade al profético en castellano Cristo, palabra griega equivalente a Mesías, el que sería lleno del Espíritu y apartado para llevar a cabo la tarea de salvar a su pueblo. En Isaías capítulo 61 y versículo 1 nos dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y Lucas, capítulo 4 y versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y Hebreos capítulo 1 y versículo 9 nos dice: Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. El Cristo de Dios sería ungido para ser el principal profeta anunciado. Deuteronomios capítulo 18 y versículo 15 dice: Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y en Isaías, capítulo 55 y versículo 4 dice: He aquí, que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 22 dice: Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y nótese que para ser el único sumo sacerdote en el orden eterno de Dios. El Salmo 110, versículo 4 dice: Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Y Hebreos capítulo 10 y versículo 12 dice:
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y también lo fue para ser el Rey eterno, Rey de reyes y Señor de señores. El Salmo 2 y versículo 6 dice: Pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Y Zacarías, capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Lucas, capítulo 1 y versículo 33 dice: Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Nótese que ambos nombres unidos dan lugar al exceso y supremo nombre Jesucristo, dado únicamente al Salvador. El título Jesucristo es normal en los escritos apostólicos, pero raro en los evangelios, como por ejemplo en Mateo capítulo 1, versículo 1, Marcos también 1 y versículo 1 y Juan capítulo 1, versículo 17. Y note que Lucas no lo usa nunca salvo en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículo 38 dice: Pedro le dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pudiera ser que Mateo lo utilizase aquí con toda intención como expresión de fe cristiana. También podemos observar cómo escribe Severiano de Páramo, cuando dice que tiene, por tanto, en este sitio algo de solemne y protocolario, y es, ante todo, un homenaje de fe y de amor que nos introduce, ya desde las primeras palabras del Evangelio, en un ambiente y también atmósfera cristiana. Las dos palabras de que se compone Jesús y Cristo implican un acto de fe, ya que confesamos que ese Jesús que se nos presenta como hijo de María nació bajo la paternidad legal de José. Es el Cristo, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. Hasta aquí el comentario de Severiano de Páramo. Los judíos opositores a Jesús estaban continuamente menospreciando su origen, ya que para ellos no podía ser el rey esperado y mucho menos el Cristo, por cuanto era simplemente el carpintero y conocía a la familia que, según la ascendencia inmediata, pertenecía. Note lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 6 y versículo 3, donde dice: ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y también el Evangelio de Lucas, capítulo 4 y versículo 22, nos dice: Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Note que algunos, para negar la evidencia que las señales mesiánicas hechas por Jesús ponían de manifiesto, enseñaban que el Cristo, cuando viniese, nadie sabría de dónde era, pero sí conocían perfectamente de dónde procedía Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 27 dice: Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. En ocasiones pretendían ignorar el lugar del nacimiento, y refiriéndose a Galilea, su lugar de residencia, olvidándose voluntariamente que
había nacido en Belén, como la profecía anunciaba, para el lugar del nacimiento del Mesías. El Evangelio de Juan, capítulo 7 y los versículos 41 y 42, dice: Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Y todavía más grave era la sospecha que sus adversarios dejaban traslucir de un nacimiento ilegítimo. El Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 41 dice: Nosotros no nacimos de fornicación. Un Padre tenemos que es Dios. De algún modo, debía de entenderse que aquello estaban diciendo: Nosotros no nacimos de fornicación. Tú sí. No hay duda con respecto a nuestro Padre, pero sí la hay en relación con el tuyo. Por medio de la genealogía y del subsiguiente relato del nacimiento virginal, Mateo derriba los argumentos perversos que los inicuos líderes de la nación vertían sobre Jesús. La genealogía no dejará lugar a duda en cuanto a la ascendencia nacional y real de Jesús de Nazaret, el hijo de Abraham y de David. En relación con el catálogo genealógico que sigue, no existe problema alguno con las listas más antiguas, que se guardaban celosamente en Israel, ya que Jerónimo da testimonio de cómo los judíos de sus días memorizaban las genealogías desde Adán hasta Zorobabel, escribiendo: desde Adán hasta Zorobabel, recitan de memoria todas las genealogías con tal velocidad que parecen pronunciar su propio nombre. Fin de la cita. Ahora bien, la preocupación por la genealogía era a veces entre los primeros cristianos, y especialmente entre los que estaban bajo influencia de judíos, exagerada y represible. Tito capítulo 2 y versículo 9 dice: Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Note que Mateo tenía en su mano las fuentes escritas para las genealogías de Cristo, desde Abraham a David, y desde este al destierro de Babilonia, en pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 32. También lo hallamos en el capítulo 11 y los versículos 10 y 32. También en el capítulo 35, los versículos 23 al 29. Y en el libro de Ruth, capítulo 4, versículos 18 al 22. Para el tiempo desde el cautiverio hasta Cristo, además de la lista de Esdras, Mateo pudo haber tenido otros documentos que mostrasen la vinculación de Jesús con los antepasados, ya que los descendientes de David, en quienes recaían las promesas, no pudieron por menos que conservar la ascendencia hasta el último vínculo real reconocido en los catálogos, hasta el retorno del cautiverio. Al ser los judíos los destinatarios del Evangelio, nada más natural que comenzar por la genealogía de Jesús, para así demostrar con exactitud que verdaderamente era el Mesías esperado, el Cristo de Dios, el Hijo de David, prometido en los mensajes proféticos del Antiguo Testamento. Y voy concluyendo con esto. El primer nombre que se menciona en el Nuevo Testamento y también el último, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, dice: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es Jesús.
lo cual demuestra que el tema y el contenido del Nuevo Testamento es Jesucristo. Ya que la Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, es decir, el Cristo maravilloso. El Antiguo Testamento presenta un cuadro de tipos y en profecías de esta maravillosa persona como aquel que había de venir. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, esta maravillosa persona ha venido. Y la primera página del Nuevo Testamento, al recomendarnos a esta maravillosa persona, nos da su genealogía. Amigo y amiga oyente, el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 14, versículo 6, que Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es por ello que, amigo y amiga oyente, si aún todavía no tienes a Jesucristo en tu vida, ahora puedes invitarle a que venga a tu corazón por un acto de fe, orando y acercándote a Él para que Él te pueda reconciliar con Dios. Te animo, pues, a que ores conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque tú eres el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, que vinites a tu tiempo a dar tu vida a favor del pecador y la pecadora que se acerca a ti en arrepentimiento, y yo soy una de esas personas. Por ello te quiero pedir perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te acepto ahora como mi Salvador, en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.